Bueno, aquí estamos otra vez. Buenas tardes a todos. Son en estos momentos las 8 de la tarde y arrancamos un día más con una nueva charla interesante de estas nuestras, Ana? Pues nada, esta vez le vamos a enfocar al tema de la comunicación, algo tan súper necesario y fundamental en todas las relaciones personales, ¿no? A todos los niveles. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sí, un tema muy interesante también, porque en esta primera parte sobre la comunicación vamos a ver un poco cuáles pueden ser las causas y sobre todo vamos a hablar un poco de ese muro, ¿no?, que se establece en las relaciones personales de cualquier tipo, bien sean de pareja o de cualquier tipo. Y vamos a ver qué tiene que ver esto, por qué se genera un poco ese muro, y vamos a ver qué tiene que ver esto con la comunicación emocional también, ¿no? Porque no sé cómo lo ves tú, pero yo siempre he pensado que si no hay una comunicación emocional que vincule a las personas, ¿no?, de forma consciente, es muy difícil llegar al otro, ¿no? Es muy difícil saber expresar lo que sientes y que el otro realmente tenga la capacidad de empatizar contigo, ¿no?, con lo que sientes. Y esa falta de comunicación nos genera muchos bloqueos, ¿no? Y levanta ese muro, ¿no? ¿Por qué piensas tú, Miriam, que se puede generar ese muro, ¿no?, que se genera entre dos personas cuando intentan comunicarse? Pues qué interesante el tema del muro. Habitualmente, pues bueno, tenemos nuestras dificultades, ¿no? Muchas veces arrastramos esas corazas emocionales y por dar la nota y el foco, ¿no?, en lo que es la comunicación emocional. eh, Esas corazas emocionales que muchas veces nos protegen, ¿no?, bueno, pues de todas estas heridas, todo aquello que no supimos gestionar, ¿no?, desde edad temprana, y vamos pues tejiendo como una coraza donde ahí dentro están todos estos conflictos, todas estas situaciones no bien gestionadas, y eso impide en muchas ocasiones que podamos conectar con nosotros mismos, ¿no?, con aquella información que tenemos dentro, con aquellas sensaciones, con aquellas inquietudes, con todo aquello que, si hiciéramos ese trabajo hacia adentro, pudiéramos ir derivando esa coraza, podríamos desde ir hacia lo nuestro propio poder conectar con el otro, ¿no? Poder empatizar con el otro, sentir de alguna manera aquello que está sintiendo, o cuando se abre a nosotros poder estar a la altura de sostener toda esa información, toda esa expresión emocional que muchas veces vierte en nosotros, y por esa dificultad, por esa coraza, somos incapaces de atender, ¿no? Y como comentábamos en otra ocasión, ¿no?, en otra charla, Ana, atendemos desde nuestras razones. De manera que no encontramos ese punto de encuentro, ¿no? Si yo comunico desde las emociones y tú me comunicas desde la razón, difícilmente vamos a encontrarnos. Entonces, pues bueno, ahí están esas faltas y estos vacíos de comunicación donde dos personas no acaban de encontrarse. Hmm. ¿Qué pasa en estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el que, digamos, está abierto a comunicar y se encuentra con un muro, ¿no? Con un muro de contención, además, porque es que no puede acceder al otro. ¿Qué ocurre con esa persona que en principio está abierta y que bueno, que lleva esa dinámica de comunicación en base a su propia comunicación intrapersonal que ha descubierto, y le es fácil, ¿no?, llegar al otro? Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con ese muro, Ana? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, bueno, esto nos pasa habitualmente, ¿no?, en la vida cotidiana. A mí, yo te digo cómo lo vivo yo. Cuando tú estás comunicando desde lo que sientes y ves que la otra persona no lo recibe de esa forma porque está mucho en la mente o ni siquiera está conectando contigo con lo que tú sientes, pues a mí lo que me pasa es que al final me frustro, ¿vale? Llego a una frustración que, si eso se convierte en la forma habitual de comunicar con esa persona en concreto, pues al final esa frustración la vas arrastrando de una situación a otra, de una situación a otra, y al final te sientes solo internamente, ¿no? Te sientes como que se ha generado una especie de soledad interna y claro, llega un momento que dices, bueno, ¿para qué voy a...? Se genera como una especie de silencio y decir, ¿para qué?
voy a seguir comunicando, ¿no? Si no se me entiende. Y eso es muy frustrante, porque cuando llegas a esa situación en la que se genera ese silencio, ¿no?, interno, primero se genera un silencio con la persona con la que quieres comunicar, pero eso te lo llevas a un silencio interno también, entonces dejas de escucharte tú también, ¿no? Y cuando tú encima no te escuchas, pues se genera un vacío, no sé, sí, como un agujero en el que dices, bueno, este silencio, ¿a dónde me lleva, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la otra persona que no está acostumbrada a que tú estés callada, pues se queda ahí como esperando y tampoco sabe cómo reaccionar, ¿no? Y claro, ¿qué haces, no? O sea, tú cuando estás hablando con una persona que ya has generado ese silencio interno en el que llegas a pensar que no hace falta comunicar nada porque no te va a entender, ¿cómo resolvemos esta no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta madeja de hilos y de conflictos que hemos generado, ¿no? ¿Cómo deshacemos eso? ¿Qué podemos hacer para deshacer eso, ¿no? Porque el otro no es consciente probablemente de nada. Entonces, ¿qué hacemos, Miriam? ¿Tú qué haces? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué Claro, podemos decirle a la gente? es como una sensación, ¿no? Yo me estoy imaginando como una sensación de apatía al final, porque claro, si yo tengo esa necesidad de comunicar con el otro, de contarle mis cosas, cuando me siento mal, ¿no? Compartir, en definitiva. Y yo no encuentro la forma, ¿no? No encuentro la manera. Y cuando me comunico, es como que se me da una serie de razones o se me juzga lo que yo estoy sintiendo, como si yo pudiera cambiar lo que estoy sintiendo, ¿no? Es un poco loco. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, lo que tú comentas, se crea ahí una situación de apatía, de silencio, de tristeza interna, de soledad. Muchas veces, aunque estés acompañado, es una soledad muy difícil de gestionar, porque aquella soledad que vivimos porque realmente estamos solos físicamente, pues bueno, quizás sea más fácil, ¿no? Pero aquella soledad que sientes cuando estás acompañado y no puedes compartir, ¿no? Desde a ese nivel emocional, pues realmente eso es un... Ahí sí que se levanta, se vuelve a levantar, ¿no? Un muro en ese momento por tus propios bloqueos originados por ese silencio, por no llegar, ¿no? Por haberlo intentado muchas veces y haberte frustrado, una impotencia muy grande, y entonces vas levantando tu propio muro. Entonces, ¿qué pasa? Al final, estamos, fíjate, Ana, estamos esperando que el otro nos dé constantemente. Primero yo soy capaz de hablar, el otro no me da y me frustro. El otro es como un despertador, porque cuando yo dejo de comunicar, aunque hubiera sido para la otra persona un murmullo de fondo, que no le venía mucho a cuento y que ni siquiera le interesaba, cuando ese murmullo cesa, de repente es como, ¿qué pasa? Uy, ahora ¿te pasa algo? necesita el murmullo, ¿no? Necesita el murmullo. ¿Te pasa algo? ¿Hay algún problema? Uy, no me pasa nada. Simplemente, pues es que para hablar en desierto, ¿no? Sermón perdido, como dicen. No sabes lo que pasa, no estás haciéndolo adrede, simplemente se ha generado un silencio. Entonces estamos esperando siempre ahí, que uno o el otro, uno o el otro. Entonces, ¿qué hemos de hacer al final? ¿Cómo hemos de tomar la responsabilidad sobre lo nuestro, ¿no? Y decir, vale, vamos a parar ahí la imagen. A mí me ha generado este bloqueo, tanto sea inicial, porque la persona no podía, o porque a mí, por poder, se me ha generado luego un bloqueo. Entonces, hasta que no paramos y gestionamos lo nuestro, y vemos ahí qué pasa, ¿no? ¿Cuántas situaciones de no ser escuchados hemos tenido? ¿Cuántas situaciones de no ser vistos? ¿Cuántas situaciones en las que he dicho algo que no se me ha tenido en cuenta, ¿no? Todo ese eco que nosotros hemos vivido en el pasado y que de una forma u otra se manifiesta y vuelve a representarse y a cobrar vida en este instante donde yo no me siento escuchada, ¿no? Ahí es donde tenemos realmente, por dar colación y por darle peso al nombre, ¿no? Del programa, míratelo. Al final todo queda en el fragmento de yo mismo, o sea, que hay aquí para mí y tendré que gestionar yo lo mío, ¿no? Y atenderlo. Para desde un espacio al final de gestión y recobrar esa madurez emocional donde yo me hago cargo de lo mío, poder valorar diferentes situaciones que se den, ¿no, Ana? Sí. ¿Cómo Sí, porque por retomar lo que has dicho, ¿no? El sí. tema del muro real, ¿no? El muro, digamos, físico que se genera realmente, es como que pierdes las ganas, ¿no? El muro ese se genera cuando ya te sientes en esa soledad y en esa tristeza y Sí. realmente
ya no tienes necesidad de conectar con el otro. Y eso es muy triste porque es lo que tú dices, si tú vives solo y has decidido vivir solo, perfecto, pero si estás con alguien o en tus relaciones cotidianas tienes que comunicarte con alguien y no sientes la necesidad de comunicar, al final estás aislado, ¿no? Estás aislado. Bueno, yo creo que es importante que hablemos también ya lo has mencionado anteriormente, ¿no? El tema de la coraza emocional, ¿no? Y lo que has dicho ahora, o sea, quizá has vivido muchas situaciones de ese tipo y cuando se te manifiestan hoy, aquí y ahora, en este instante, es como si recordaras todas esas situaciones por las que has pasado, ¿no? Entonces, eso hace que tu coraza cobre como más fuerza, porque como no quieres que te hagan daño, ¿no? Tienes esa coraza que te está protegiendo y al final te conviertes en víctima de tu propia coraza, ¿no? Y te quedas ahí como atrapado, ¿no? Y escondido. Claro, te quedas ahí atrapado y cómo conseguimos romper, cómo podemos hacer, qué trabajo podemos hacer para no ser víctimas de nuestra propia coraza emocional, ¿no? ¿Por dónde podemos tirar? ¿Qué podemos hacer? Ahí es importantísimo aprender nuestra propia gestión emocional, ¿no? Esa gestión que nadie se puede hacer cargo de ella y que precisamente en estas situaciones donde nos causan cierta incomodidad emocional, es un espacio genial para poder mirar ahí qué es lo que está pasando a nivel inconsciente. ¿Qué está dominando mi inconsciente? Que estoy teniendo esas sensaciones tan incómodas, esa frustración, ese silencio, esa soledad. ¿De dónde me viene? ¿Vale? Porque si yo aprendo a gestionar, y es muy interesante la formación también que llevamos a cargo nosotras, ¿no? Sobre la gestión emocional. Qué interesante cuando tú aprendes a gestionar lo tuyo, ¿no? Cómo accedes a ese grado de madurez suficiente como para poder plantearte tu vida, decir, bueno, esta relación me interesa o no, esta relación me puedo dar hasta este nivel, pero no a otros niveles porque me voy a frustrar y es absurdo. Piensa que en una relación de dos partes, cada persona tiene su responsabilidad de un trabajo personal. Si yo hago el mío, está bien. Yo no me puedo hacer cargo del trabajo del otro. Entonces, yo en base a hacerme cargo de lo mío y acceder a mi propia madurez, encontrar ese punto medio, ¿no? Entre la razón y la emoción, que es esa mejor versión que tenemos todos, ¿no? Donde encontramos ese equilibrio, entonces desde ahí poder opinar, pues bueno, esa persona me aporta en la vida, no me aporta, puedo compartir con ella o no compartir con ella. Ahí tenemos pues una toma de decisiones, en definitiva. La persona adulta constantemente tiene que tomar decisiones y son decisiones de vida. Pero yo, Ana, querría dar una vuelta más de tuerca a este tema, si te parece. Porque sabes Claro. que nuestro camino es un poco un camino hacia ver, ¿no? Con esa lupa, la tenemos por ahí, la lupa. Mira, aquí la tenemos. Genial, la lupa, genial. Mira, a mí se me abren ahora dos caminos en la mente, a ver cómo lo ves tú. Se me abren dos caminos en la mente. Uno que es el personaje que todos tejemos en nosotros, ¿no? Ese personaje víctima de esas situaciones no gestionadas, de esa coraza, de esas heridas que va arrastrando y que va generando su propio carácter, ¿no? Este personaje que le llamamos también en este contexto. Tenemos nuestro personaje, pero luego a mí se me abre otra visión, como dos caminos, ¿no? Uno es el personaje y otro es ese ser grande y ilimitado que todos tenemos, ¿vale? ¿Es? Ya, uno se pone ya. Cuando habla de esto ya coge altura, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Como desafío, voy a lanzar un desafío, a ver qué te parece. Como desafío, como trabajo personal y desafío. Si no tratamos como desafío de alcanzar, es un trabajo de conciencia constante, ¿eh? Esto que voy a decir, porque este estar en mi ser necesita mucha conciencia y muy continua, si no me voy al personaje fácilmente, y esto nos pasa a todos. Sí. Pero ¿qué pasa si como desafío, y yo lo lanzo, estamos en eso, en el ser capaces de poder liderar toda comunicación que se dé con cualquier ser, con cualquier individuo,
tenga o no un trabajo, porque yo estoy segura, y de hecho lo he comprobado en mí misma, cuando he sido capaz de estar en ese aspecto de mí, desde el poder liderar esa comunicación, yo llego al otro siempre, porque esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de estar en el ser, en mí, es capaz de llegar y despertar de una forma u otra ese adormecimiento que hay en el otro. ¿Qué te parece, Ana? ¿Cómo lo ves? Pues me parece un desafío que a priori parece difícil, pero la verdad es que yo solo concibo la buena comunicación desde ahí, es la verdad. O sea, en la experiencia de comunicarse con otros seres, como intentemos comunicar de ego a ego con esa coraza que tiene cada uno, no llegamos absolutamente a ningún lado, cada uno levanta su muro y solo desde la conexión con el ser, en el que tú conectas realmente con lo que sientes y eres capaz de darte cuenta de que el otro quizá en un momento dado está comunicando desde su coraza y desde su ego, pero eres capaz de conectar con el alma del otro, con el ser del otro, la comunicación ahí se da por sí sola, fluye sola. Totalmente. Entonces, se me ponen los pelos de punta, Miriam. O sea, me tocas este tema y se me ponen los pelos de punta porque comunicando desde ahí todo es muy fácil. Es muy sencillo, es muy fácil conectar con lo que está sintiendo el otro porque estás sintiéndolo tú de la misma forma, en ese mismo momento. Entonces, claro, desde ahí es muy fácil. ¿Qué ocurre? Que en el día a día tenemos que ser muy conscientes, como tú dices, y es un ejercicio constante que en algunas ocasiones resulta muy agotador, porque estás constantemente dándote cuenta de dónde estás tú. Estoy aquí, estoy en el personaje, estoy en el ser. Entonces es un ejercicio agotador. Pero sí que es verdad que cuando la cosa fluye y cuando te sientes, y es muy sencillo darte cuenta cuando estás en el ser y cuando no lo estás, cuando no hay juicio, cuando para mí es como un detonante enseguida decir, veo al otro y no estoy enjuiciándolo, ¿no? Estoy mirándolo de alma a alma, de corazón a corazón. Desde ese punto es que dan igual las palabras, solo con la mirada ya nos comunicamos, ¿no? Entonces, menudo desafío. Yo por mí, encantada de comunicar. No es fácil porque no con la gente con la que te encuentras puede llegar a eso, pero sí que me uno a ti a lo que dices de que cuando uno lo hace desde ahí, sí o sí el otro va a llegar a conectar con él. Entonces, cuando tú conectas y estás transmitiendo y comunicando desde tu ser, el otro al final va a alcanzar su conexión con su ser. Y cuando la consiga, entonces conectará contigo. Entonces, menudo desafío, ¿eh? Menudo, me encanta. Podría valer la palabra responsabilidad, es decir, Sí, total. fíjate, Ana, que vamos buscando siempre que nos den, que nos den, que nos den. Eso lo busca el personaje, ¿correcto? Sí. Si nos centráramos desde la responsabilidad en el dar, y yo como yo solo puedo saber que si quiero hacer un trabajo personal lo puedo hacer. Yo no puedo ordenar a nadie. ¿Podemos meter también el ingrediente de la aceptación? De la Claro, aceptación claro, por la por otra parte. supuesto. Yo no soy quien para modificar a nadie. Puedo tomar la responsabilidad de ser yo lo que yo quiero ser y alcanzar a ser desde mi compromiso personal y mi propio desafío. Podré alcanzar el liderazgo en mí misma y por ende en las comunicaciones con los demás y desde ahí lograr la satisfacción por mi propósito de dar Sí. incondicionalmente, porque eso me da y me aporta cada vez más enriquecimiento a mí misma y es lo que a mí me está generando. Hablamos muchas veces de equilibrio, fíjate, Ana, pero cuando yo me marco como responsable y cuando yo fluyo en ese dar absoluto, la sensación que yo recibo de completud es tan grande que estoy generando en mí misma Es que el estás, propio equilibrio entre el dar y el tomar. claro, es que estás tú misma recibiendo de ti, en ¿Entiendes? definitiva. Entonces, al final, sigues estando en equilibrio, sigues estando en Claro, equilibrio. claro. Y luego la otra parte, bueno, pues ya verá dónde quiere ir y lo que quiere Sí, obtener de la vida, ¿no? Pero cuando yo
Y fíjate que dentro del desafío, y es tan difícil porque, fíjate, los seres humanos pues necesitamos motivación, necesitamos ilusión, necesitamos, bueno, claro, y nos caemos, y nos caemos, y nos volvemos a levantar, y nos caemos, volvemos a levantar. Yo quizá hablo desde mi camino de vida, ¿no? Yo siempre he buscado mucho las adversidades, aquello que más me cuesta, aquello que tal, porque bueno, hay un desafío ahí siempre. Pero yo, cada vez que lo he conseguido, es tanta... tanta satisfacción la que he obtenido después de haber generado una comunicación que era cero por la otra parte y yo he conseguido engranarla y al final nos ha conducido a algo precioso de centro a centro. La satisfacción que yo he obtenido después ha sido tan reparadora en mí que no puede haber otra cosa que supere eso. Seguramente, si todo te lo dan hecho, no desarrollas en ti ese plus extra, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que nuestro proyecto es un camino a la excelencia. Quizás porque hemos querido poner la lupa en nosotras mucho, y es muy desafiante y es muy agotador y a veces, Ana, ¿verdad? Necesitamos salir y respirar y decir, mira, suelta un tiempo, no puedo, tengo que respirar, pero es necesario, somos seres humanos, estamos en una vida terrena y necesitamos llenar nuestros circuitos de esa motivación. Y a veces estamos exhaustos, estamos agotados. Pero míralo como ese desafío que en un momento dado de frustración, que empezábamos la charla desde ahí, puedo decir, bien, pero tengo ese camino. Voy a gestionarme para poder salir desde ahí. Y desde ahí poder encontrar al otro con otra mirada desde mí. Y fíjate, ¿qué puerta se nos abre ahí? Yo creo que es un soplete con el que podemos derruir muchas veces ese muro, ¿no? Sí, porque al final el otro está espejando algo que tú tienes que trabajar. Esto lo hemos dicho muchas veces. Entonces, lo que está claro es que lo que en el otro tú estás viendo, pues al final es algo que tú te tienes que trabajar. Entonces, volvamos a coger las responsabilidades del adulto, esa lupa, y mirémonos qué tenemos que hacer. Y a mí sí que me ha pasado en ocasiones, es lo que tú dices, de que había como un muro muy, muy grande con ciertas personas y luego realmente cuando tú conectas desde ese ser, desde tu centro, lo que suele suceder, por lo menos lo que yo he experimentado, es que eres capaz de empatizar con la situación que a lo mejor con los ojos de esa coraza o con los ojos de ese ego no eres capaz de ver. Entonces, cuando empatizas de corazón a corazón, el otro se siente comprendido y entonces es capaz de decirte realmente lo que siente y no es nada en contra ti, sino es una situación personal que está viviendo él, que no sabe él cómo gestionar, que no tiene nada que ver contigo, pero que le está condicionando la comunicación que tiene contigo. Porque a lo mejor en ti está viendo, es el momento en el que está viendo esas situaciones que ha vivido con otras personas, ¿no? Y le lleva a ese punto que decíamos, ¿vale? Y luego también... tú has lanzado un desafío y ahora se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Vamos a por nota, ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque es fácil, ¿no? Creo que es fácil, pero es un matiz. ¿Cómo podemos darnos cuenta corporalmente? ¿Vale? Te hablo corporalmente. Importante, muy importante. Lo que está claro es que todas estas cosas que sentimos se somatizan en el cuerpo, ¿no? Todas estas gestiones que no sabemos emocionales, que no sabemos hacer porque no sabemos gestionar, se te quedan en el cuerpo y se te somatizan en el cuerpo, ¿no? Entonces, una pincelada podríamos hablar un poquito de esas somatizaciones, por supuesto, esto es, no estamos hablando de no hacer caso a los médicos en absoluto, sino tener herramientas que a nosotros cuando sintamos algo en el cuerpo podamos decir, uy, esto que estoy sintiendo aquí después de... O a lo mejor estás en una conversación con alguien y estás sintiendo algo en el estómago que se te queda ahí y que luego se te manifiesta, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de esto, ¿no? De esta somatización, de cómo siento yo en el cuerpo, que a lo mejor conscientemente no me he dado cuenta, pero mi cuerpo ha somatizado algo y cómo atiendo a eso. Creo que eso también es importante. Importante, Ana. Claro que esto no tiene que ver nada con la cuestión médica, ni muchísimo menos. Esto es un dominio de tu propio cuerpo y esto es estar atento a la información que tu propio cuerpo a nivel emocional te está dando para que luego
quizá cuando sí vas a visitar esa consulta médica, no decir, bueno, pues tengo aquí un foco de tal y yo sé esto de dónde me viene, pero obviamente necesita ese tratamiento externo. Bien, qué importante, ¿no?, el tema de la comunicación, ¿no? Cuando una persona a lo mejor le es difícil comunicar, tiene bloqueos, eh, se, se, esfuerza pero siempre pum, se queda ahí atorada, no puede, está bloqueada y a lo mejor padece más de problemas de garganta, ¿no? El chakra de la garganta lo tiene bloqueado y entonces, bueno, pues tiene esa sensación, ¿no?, en la garganta cuando tiene que hablar con alguien y le cuesta o no es asertivo o es su punto débil, ¿no? Y siempre padece más de cuestiones de garganta. Incluso si él aprende a leer su propio cuerpo y a escucharlo, notará cuando tenga que ir a hablar con alguien que le cuesta esa sensación en la garganta, ¿no? También, por ejemplo, cuando una persona tiene que hacer algo y le cuesta, ¿no? Lleva mal el tema de la acción y se queda siempre con el miedo en el estómago, ¿no? La inacción y la sentimos en el estómago, pues padecemos normalmente más de afecciones de estómago. Cuando tenemos que hacer algo y pasar a la acción y nos cuesta y a lo mejor ese día nos levantamos descompuestos del estómago. Creo que todos hemos sentido en algún momento esta situación, o cuando estamos pensando en alguien que nos mueve un poco la afectividad, nos mueve un poco el amor, nos mueve un poco esos sentimientos un poco del corazón, ¿no? Y notamos pues esta expansión en el pecho que sentimos ese calorcito, ¿no? Este que calorcito, se siente ahí también, exactamente, ¿no? Incluso dicen que problemas que vienen a veces de pulmones y tal, que están aquí en esta parte, ¿no? Vienen de una tristeza profunda que no hemos sabido gestionar y que no sabemos exteriorizar y que luego nos vienen en afecciones, obviamente, que ya se ponen como síntomas, incluso si no las atendemos pueden pasar a ser enfermedades que realmente necesitan atención médica y urgente. Entonces, qué importante lo que tú dices, hacer caso a nuestro cuerpo. Luego hay un montón más de somatizaciones, pues las mandíbulas, por ejemplo, cuando yo chirrío los dientes y a lo mejor estoy frustrada o tengo rabia que no he sabido gestionar y la tengo dentro y no he sabido liberarla porque no sé cómo gestionar mis emociones y entonces castañeteo los dientes o muevo las mandíbulas o aprieto los dientes. Hay muchísimas respuestas a nivel físico que nos están mostrando, nos están dando la información de aquello que estamos sintiendo, aquellas emociones que tenemos y no sabemos gestionar. Hay un dicho que dice que el cuerpo dice lo que el cuerpo habla lo que la emoción no puede expresar, ¿no? No puede expresar. Entonces el cuerpo lo habla. Entonces, qué importante aprender a sentir nuestro cuerpo, a estar alerta a nuestras sensaciones. Muchas veces desde la propia sensación, haciendo un camino de observo mi sensación, de la sensación me lleva a una emoción y de la emoción, si le doy el espacio suficiente, puedo ir poco a poco tirando el hilito hasta que me viene el sentimiento. El sentimiento es algo que es más continuo, digamos, está más en el fondo. La emoción es como en picos, ¿no? Viene una emoción intensa, luego remite, luego sube. Lo que hay detrás de la emoción es un sentimiento. Y la gestión de la emoción siempre nos lleva, una buena gestión nos tiene que llevar a conectar con ese sentimiento que hay detrás de todo oculto. Cuando yo conecto con ese sentimiento y veo un poco de dónde me deriva, pues si era de la niña o si era de la, no sé, pues a mí a lo mejor a una edad adolescente o a una edad joven me pasó cierta cuestión y yo estoy haciendo hoy otra cosa y me lleva con ese acompañamiento emocional, ¿no? De la sensación, la emoción, el sentimiento y me lleva a un momento impactante en mi vida donde me ocurrió algo impactante y no lo supe gestionar. Hoy estoy viendo otra situación con el filtro de aquello que me ocurrió. Entonces, qué importante, ¿no? El cuerpo es nuestro primer paso para poder detectar todo este tipo de entramado que luego pues nos deja ahí enredados sin poder salir, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos buscando culpables, vamos viendo por qué es esto, y al final es toda nuestra propia situación. Entrar a bucear ahí, en todo ese camino, que evidentemente está en toda la parte inconsciente, y por ser inconsciente es más difícil de poder dar con ello, pero sí que hay este trabajo de gestión emocional donde vamos tirando de ese hilito hasta dar con las situaciones que se nos han quedado enganchadas ahí, porque nos han impactado, porque no supimos gestionar.
pues bueno, vamos trabajando en todo este proceso, que además es un trabajo que se explica y muy bonito, además, todo lo que es la educación emocional y la gestión emocional, para poder liberar todas esas cargas y todos esos conflictos poco a poco, cada vez más, para poder ser cada vez más libres de poder expresar y poder salir hacia el otro desde esa conexión con lo propio, ¿no? Cuando lanzaba el desafío de antes, obviamente ese desafío va en la línea de la gente que ha cogido como proactividad, ¿no?, el trabajo personal y hacer ese recorrido. Entonces, Claro. yo animo a que den ese paso, ¿no? A que nos hagamos responsables de ese camino, incluso hacia el otro, hacia poder acceder al otro desde nuestro liderazgo. Porque realmente cuando tú lideras, llegas al otro. Fíjate, el otro no es capaz de llegar a sí mismo, sin embargo, tú puedes llegar al otro porque tienes esa acción de liderazgo. Y el otro que haga lo que considere que tiene que hacer. No somos quien para obligar a nadie. Pero qué bonito, ¿no? También decir cuando dos Sí, claro. personas que están cerca hacen dos trabajos de liderazgo individual y de gestión emocional individual y pueden conectar tan fácilmente y tan fluido de uno al otro. Eso es muy enriquecedor. También me gusta Sí, decirlo, ¿no? Es muy enriquecedor. claro, es que es un poco por resumir, ¿no? Lo que hemos visto. Me parece una charla hoy que vamos, a mí me ha tocado mucho, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. encima nos han Este surgido tema. así, cositas nuevas que no estaban previstas, que está muy bien también, porque es lo que tiene pues el expresar lo que sentimos en cada momento, y nosotros siempre lo hacemos. Y menuda charla hemos hablado del muro, por resumir un poco, hemos hablado del muro, de cuándo se Ajá. genera ese muro, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces es la consecuencia final pues de un silencio, de una frustración que tiene una persona, y que llega un momento en el que no tiene necesidad ya de comunicar nada, ¿no? Porque se ha sentido muy sola. Hemos hablado un poco de cuál es el origen de ese muro, que hemos comentado un poco también el tema de la coraza emocional, ¿no? Que al final nos convertimos en nuestras propias víctimas de nuestra propia coraza y nos aislamos más. Y hemos hablado de la palabra fundamental, responsabilidad, Ay, desde el mirarnos cada uno de nosotros lo que sea necesario mirarnos, en ese trabajo personal que lo que hace es conectar con nosotros mismos para luego desde ahí poder conectar con el otro. Y luego hemos comentado también tu desafío, que ha salido nuevo, el desafío de... Y está muy bien, yo hago mi trabajo, pero aparte me responsabilizo desde mi liderazgo, ¿no? De dar un poco más, de dar al otro y de conectar con el ser del otro, no viendo su personaje, para ver qué ocurre. Y a lo mejor nos llevamos muchas sorpresas porque el otro consigue conectar consigo mismo, y que si no, sería en nosotras maravilloso. mismas ya es suficiente, Por ¿eh? eso, y si no para nosotros ya es un regalo, ¿no? Ajá. En definitiva, para nosotros mismos. Y luego hemos hablado también en la última parte pues del tema de sintomatológicamente, ¿no? Cómo eso nos puede, se somatiza en el cuerpo, ¿no? Hemos tocado muchos puntos interesantes y qué importante es en todo este trabajo el tema de lo que has dicho, llegar a ese sentimiento, ¿no? A ese aprender de la gestión emocional. Estaría bien dar una charla, no sé qué te parece, más concreta quizás sobre el tema de la gestión, que tú eres especialista en ello, porque Ajá. desde luego cuando tú conectas, cuando eres capaz de gestionar tus emociones, tu vida cambia, y te lo digo Totalmente. por Sí. experiencia propia, porque fuiste una gran maestra de eso para mí, ¿vale? Así que aprovecho para decirlo. Y por mi parte, no sé si te ocurre algo más, pero por mi parte... Pues creo que hemos tocado bastante el temita en una primera instancia. Yo emplazaría a la próxima charla en una segunda parte de esta comunicación para abordar un poquito, ¿qué te parece, Ana? Desde la comunicación empática a la comunicación consciente, ¿no? Es un tema, qué gran tema, porque fíjate, cuando alcanzamos desde nuestro trabajo personal el poder mediar a través de la comunicación, ¿no? Eh, desde la empatía y desde esa comunicación consciente, ¿eh? Fíjate que liberador es a través de la comunicación liberamos los conflictos, porque el conflicto y la comunicación van de la mano, ¿no? Tanto una comunicación interna con nosotros mismos como externa cuando el conflicto va con el otro. Siempre tiene que ir de la mano con una comunicación. Fíjate si es importante el tema de la comunicación, porque ¿quién
¿quién no tiene conflictos en esta vida? ¿Quién no los tiene? Claro. Mientras está vivo, creo que todo el mundo tenemos conflictos. Entonces, Sí. qué importante abordar este tema y entrar un poquito en el tema de la comunicación consciente. ¿Qué te parece, Ana? Yo creo que es Me un gran tema. parece, me parece un tema muy interesante porque al final eso también tiene que ver con el final que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, tú puedes comunicar conscientemente cuando realmente estás conectado contigo, ¿no? Entonces, la comunicación desde ahí, como tú dices, todo el mundo tiene conflictos, mientras que está vivo suelen haber más o menos conflictos y una de las mejores herramientas para que esos conflictos desaparezcan es la comunicación, ¿no? Sin la comunicación, si no utilizamos la comunicación y nos cerramos en banda, no hay nada, ninguna posibilidad, no va a venir nadie a resolver y a tirar ese muro. Tenemos que ser nosotros los Nosotros. que decidamos con la responsabilidad, pues, derribar ese muro, ¿no? Así Aunque es. en algunas ocasiones pensemos que ese muro siempre somos nosotras las que los derribamos, ¿no? Ante el otro. Pero no pasa nada, ahí está lo que tú has dicho, ¿no? El desafío de decir, pues sí, Sí, lo libero porque me libera, lo libero sí, porque me sí, libera, ¿no? sí. Así que para Centrémonos. mí, sí, Sí. para mí ha sido un placer estar contigo esta tarde otra vez, ¿vale? Estas tardes son muy enriquecedoras. Y por mi parte, pues nada, me despido ante todos y te doy la palabra para que tú ya cierres, ¿vale? Muchas gracias, Ana. Para mí también un placer, un día más. Como sabes que disfrutamos mucho bueno, con todo lo que hacemos juntas, porque la verdad es que conectamos bien y estas charlas pues las estamos llevando con mucho aprendizaje personal. Yo creo que siempre abordamos temas que nos ocupan a cada una y hablamos desde lo personal y desde lo propio y yo creo que ese es el tema al final. Y nada, encantadísima de haber estado un día más compartiendo contigo. Y nada, lanzo nuevamente este gran desafío y ahí lo dejo, ¿no? Dejando las palabras responsabilidad, Mm, aceptación de lo que no depende de mí y trabajo en mí, liderazgo en mí, porque mm, de verdad que la satisfacción que se obtiene desde ahí es inmensa y es el que al final te da la respuesta a todo, ¿no? mm. Veamos que las relaciones que tenemos cuando esperamos recibir, aparte de que es una pena, ¿no? Porque damos el poder al otro, ¿no? Si tú no me das, yo no soy feliz. ¡Qué pena! Claro, Porque entonces dependo del otro. Pero si yo me doy y si yo te doy y eso me hace ser feliz, qué maravilla, porque la fuente de felicidad es inagotable. Entonces, me gustaría cerrar diciendo, resaltando la palabra dar, y ahí la dejo para que la asimilemos y veamos lo que nos dice a cada uno. Demos más, sí. ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí, si te parece, y nada, Pues nos mira, yo vemos te voy muy a pronto. dar un beso para ti. Otro para ti y otro para toda la gente que nos escucha y agradecida de que estéis ahí y que nos acompañéis en este proyecto tan bonito para nosotras y tan a gusto de compartirlo con todos. Así que nada, hasta muy pronto. Chao. Hasta pronto, chao.